por seguir con nosotros. Somos Una Nueva Mañana a través de Teleantillas, a través de Al Tanto TV y para Estados Unidos, Centroamérica, Europa y el Caribe, TV Quisqueya. Un abrazo a don Arsenio y todo el equipo de TV Quisqueya allá en Nueva York. También a la gente que nos sigue por YouTube. Actualmente se está reventando el YouTube online, señores, el morning show más visto de la televisión dominicana, humildemente, como dice la máxima Colombia Alcántara. Un saludo especial a toda la gente que está en sintonía en YouTube también. Suscríbase, comparta, comente, envíenos sus sugerencias ahí y también los superchats, lo que le gusta a nuestro megaproductor Osvaldo Ríos, que hoy está de fiesta de cumpleaños. Los superchats, los fans míos, actívense, señores, a aportar porque tenemos que seguir hacia adelante. Mire, vamos a hablar ahora de encuesta, de estadísticas. El mercado político se activa, se mantiene activo durante todas las épocas del año en la República Dominicana. Entonces, en exclusiva, aquí se va a dar a conocer una encuesta hoy, los resultados de la encuesta Momentum Research Consulting Group. Y para ello tenemos aquí justamente al director ejecutivo de esta firma encuestadora, politólogo, bajo mención de Relaciones Internacionales, altos estudios en situaciones y conflictos en Medio Oriente, consultor político en materia electoral, marketing político y campaña, experto en comunicación política y a la sazón director general de Momentum Research Consulting Group. Ha trabajado en diversas campañas, consultor asesor político, y damos la más cordial bienvenida al politólogo Jorge Sade Caré. Bueno, Lo dije bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bienvenidos a Una Nueva Mañana. Gracias, te faltó ahí amigo de Vargas Vila. Y amigo de esta plataforma. Claro que sí, muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta invitación. Bueno, Jorge, vamos de inmediato a aprovechar tu presencia aquí para ir presentando los resultados de esta encuesta que se realizó del 14 al 16 de febrero. Son dos, 14 al 16 de febrero de este año y del 21 al 23 de febrero de este año, con su ficha técnica y todo. Vamos a iniciar de inmediato con el orden de esta firma encuestadora y que algunos no se vayan a poner guapitos si no les favorece, porque las encuestas, señores, son métodos de estudios o sondeos científicos que arrojan una fotografía del momento que pudiera cambiar más adelante. Entonces, comenzamos con la primera pregunta, que habla del origen de la abstención en el 2024. Me parece que es así, Jorge, ¿verdad? Efectivamente. Dice aquí la pregunta: ¿por qué crees que últimamente la gente no vota en las elecciones? Un 22.68% dijo que se debe a la desconfianza, un 14.83% dijo que se debe al desencanto, un 11.74% dice que se debe a las promesas incumplidas de los políticos o candidatos, un 11.56% al hartazgo, un 4.5% decepción, 4.41% apatía, venta de votos, entre otros mecanismos. Habla también aquí de las problemáticas a resolver en el 2028. No, pero vamos a comentar a analizar sobre sucintamente en el tema de la abstención. Hay que recordar que esta investigación, como todas las que hemos hecho, es un reflejo del padrón electoral, respetando tanto las edades como el sexo. Okay. Y nosotros hicimos ese tema del origen de la abstención, ya que en las elecciones pasadas hubo una de 46% demasiado alto, y las primeras variables o las respuestas que fueron de desconfianza, esas parten más de parte del elector. ¿Okay? Mientras que cuando hablamos de descontento es algo que ya inicia de parte del político. Ahora bien, cuando hay que recordar que las respuestas de estas variables fueron preguntas abiertas, no dejamos al que el encuestado respondiera a su parecer, y con respecto a un estudio que hicimos en el 2024, preguntando por qué la gente votó muy poco durante las elecciones municipales, hubo un incremento con respecto a ese estudio de 2024 con el que hicimos ahora en 2025, hubo un incremento con las promesas incumplidas con respecto a hoy en día. Jorge, una consulta breve.
¿Se repiten estos patrones de respuesta en el resto de América Latina? ¿Es un caso solo típico de la República Dominicana lo que motiva a la abstención electoral? Y a ti, a nivel científico, ¿qué datos te manejas? Es decir, ¿cómo darle una reversa a esto? Es decir, ¿cuál es la sugerencia a la clase política dominicana y también al ciudadano? Bueno, se repite mucho en Latinoamérica, pero República Dominicana tiene un comportamiento un poco atípico, muy caribeño, en donde existe un hartazgo por el sistema de partidos dominicanos que no existe ya en países de Latinoamérica como lo es Sudamérica. Existe ya ese repliegue, ese desplace de lo que es el sistema de partidos y apoya más a los liderazgos, mientras que en República Dominicana, hoy en día, hasta ahora, apoya más el sistema de partidos. ¿Serviría para algo el voto obligatorio en la República Dominicana? No serviría para nada. Ese sistema se aplica solamente en regímenes autoritarios, donde obligas a las personas a ir a votar. Jorge, tenemos la próxima pregunta que habla de cuáles serían las problemáticas a resolver en el 2028. Y la pregunta tácita es, ¿qué problemática debería atender el próximo presidente del país en el 2028? Donde veo que debajo se marca que la persona solamente podía elegir una sola opción. Hemos visto otras encuestas donde tenemos como un top 3. En este caso es una. La primera, la más alta, con un 25.24%, hablamos de la delincuencia. Honestamente me sorprende, pensé que la segunda, que es el alto costo de la vida, que tiene un 21.80%, pensé que tal vez esa estaría como primera, pero para eso tenemos ese tipo de encuestas precisamente para ver la realidad. Y solo menciono las primeras tres para que luego tú nos des luz. La tercera es el tema de la economía en el país, con un 8.47%. ¿Cuál sería, Jorge, la diferencia entre el alto costo de la vida y la economía de cara a quien está llenando esta encuesta? Muy buena pregunta. A diferencia de otras encuestadoras, nosotros preguntamos cuáles son las problemáticas a resolver en un futuro. Ya todos sabemos cuáles son las que más agobian a los encuestados hoy en día. Y respondiendo a tu pregunta, la mayoría de estas variables son variables económicas. Sin duda alguna el tema de la inseguridad, sin duda alguna el tema del alto costo de la vida y la economía. Desempleo también. Todo se resume en temas económicos. Ahora bien, veremos en la próxima resultados cómo el dominicano relaciona con el tema de la crisis de seguridad a su próxima o perfil que lo resolvería. Voy a volar aquí lo de Donald Trump y Nayib Bukele. Ok. Por un asunto de tiempo. Sí, adelante. Pero al dominicano le gusta más Bukele que Donald Trump respondiendo a que responden a ese tema de necesidad de resolución de la crisis de seguridad que crisis económica. Adelante. Ok. Vamos ahora a la política de la partidocracia dominicana. Aquí veo que mide el PRM, una pregunta. ¿Crees que el PRM se mantendrá unificado o se separará en las elecciones del 2028? Atención, PRMistas, atención país y mundo. Un 44.57% respondió que el PRM se separará o se dividirá en el 2028. Un 32.22% dice que se mantendrá unido. Un 23.21% dice que no sabe de una base de casos de estudio de 1.200 en esta encuesta. La muestra. Momentum Research Consulting Group. Jorge, estos resultados sobre la unidad y separación del PRM, en un momento que hace poco el PRM acaba de ganar una reelección, un segundo proceso electoral. ¿Qué decir de estos resultados? Mira, que casi la mitad de los encuestados piensa que se va a separar y que un tercio piense de que no. Nos surgen varias preguntas, pero eso serán respondidas con la siguiente imagen donde aparecen por partidos políticos. Veremos cómo piensan los simpatizantes de los partidos mayoritarios y qué piensan los independientes sobre la posición o no de que si este partido oficialista se mantiene en el 28. Adelante, Yamel. Exacto. Entonces, por simpatía partidista, obviamente en los partidos mayoritarios tenemos el PRM, el PLD o Fuerza del Pueblo, y también damos la opción de ninguno. Los que dicen que habrá separación del PRM específicamente, un 27.40% de los votantes del PRM piensa que se va a separar, ¿correcto? De aquellos que simpatizan o se sienten identificados con el PRM. Perfecto. Los que simpatizan con el PLD, dice un 30.44% cree que se va a separar. Y los que simpatizan con la Fuerza del Pueblo, hay un 24.12% que entienden que se va a separar. Los que no simpatizan con ningún partido es un 18.03%. Luego, los simpatizantes del PRM que piensan que habrá unificación es bastante alto, un 71.78%.
un 8.28% los simpatizantes del PLD, que piensan que se va a unificar, y un 10.12% los de la Fuerza del Pueblo, que igual piensan que hay unificación. Finalmente, los que no saben, bueno, hay un 32.10% del PRM, un 11.52% de Fuerza del Pueblo y un 20.58% del PLD. Si Vargavila me lo permite, la próxima pregunta, o no sé si quieres hacer algún comentario. No, adelante. Perfecto. Yo quiero una pregunta también. Después de aquí ya Joel, dice, para las elecciones presidenciales en el 2028, ¿por cuál simpatizas más para que fuera el próximo presidente del país? Es una pregunta que aquí nos estamos haciendo. Al otro día que ganó Luis Abinader, aquí el dominicano empieza a hacerse esa pregunta. Tenemos a David Collado con un 26.92%, que es quien tiene el porcentaje mayor. Luego a Omar Fernández con un 24.62%, a Leonel Fernández en tercer lugar con un 17.12% y a Carolina Mejía con un 9.59%. Después Abel Martínez con un 6% y ya por debajo de un 2.74% tenemos a Raquel Peña, Guido Gómez, Margarita, Miguel Vargas, entre otros, con ya unos porcentajes con menos de un 1%. Adelante, Joel. Jorge, perdón. Me gustaría detenerme aquí un buen rato, primero para explicarles que la sumatoria del oficialismo, es decir, estos candidatos del PRM, suma alrededor de un 42%. Mientras que si sumamos a la oposición, incluyendo el PLD y el PRD, sumarían un 50.47% si van los dos Fernández. Eso por una parte. Por segunda parte, cuando hacemos una diferencia de esta sumatoria con las elecciones del 2024, la oposición obtuvo un 38%, mientras que el oficialismo un 57%. Es decir, esa brecha y esa caída se debe a la primera pregunta sobre el por qué hubo una gente... porque menos votan en las elecciones presidenciales, porque hubo un incremento del descontento y sobre todo de las promesas incumplidas por parte de los funcionarios electos. En tercer lugar, esto quiero ser muy claro, esta es la parte politológica que no lo reflejo acá. Hay muchísimos analistas que descalificaban y señalaban al presidente de la República de que fue poco sensato el anunciar de que no iba a reelegirse por un tercer periodo. ¿Cuál es la estrategia en este caso? Porque es la primera vez que un presidente de la República... Lo dice tan temprano. Exacto, acabando de ganar un proceso el mismo día, a horas, dice que no va. Y entonces le pone, fortalece ese candadito que tiene la Constitución para evitar ser modificada en caso de que él un día amanezca y se despierte y diga, me voy a reelegir. Se sueñe como hacen algunos presidentes aquí en la República Dominicana. ¿Cuál es la estrategia política? Fue la mejor opción, porque si no lo hubiese dicho al finalizar su campaña presidencial y cuando asumió el poder, le está dando oportunidades a su partido a organizarse y a sumar votos con tiempo, porque no es lo mismo Vargas Vila decir eso en el 24 que decirlo en el 2027, claro, en donde el PRM suma 42% frente a la oposición. Interna, todo lo contrario. Donde todo el que tiene un ministerio, una dirección quiere ser candidato. Están lanzándose a la calle para la recopilación de votos importantes. Y un segundo factor muy importante de Vargas Vila es que el PRM tiene el desafío importante de no solamente ganar en el 28, sino evitar una segunda vuelta. Y mediante estos resultados, la brecha es muy importante con respecto a la oposición. Eso por una parte. Por otra parte, quisiera destacar que el tema de muy pocas personas no saben cuál de estos candidatos sería, es decir, ya están decididos los electores. Otra parte, hay muy pocas opciones como otros. Es decir, que estos son, en esta gráfica aparece el próximo presidente del país o los próximos candidatos a nivel presidencial. Hay algo muy importante que quería destacar, el caso de Omar. Omar incrementó muchísimo con un estudio que hicimos del 2023. Tú dijiste que desde que terminó las elecciones, nosotros estamos midiendo las del 28, en el 23 y en el 24. Bien, Omar incrementó muchísimo después de que resultó electo como senador en la capital. Bien, pero surge la siguiente pregunta, ¿qué pasa si alguno de los dos Fernández no van? No, bien, increíble. Vamos a ver en la próxima gráfico qué pasaría si tú dijiste Leonel u Omar, por entonces por cuál votarías, pero adelante. Jorge, mira, viendo esta encuesta, es el panorama político que se vislumbra ahora en el 2028. Te voy a hacer en una pregunta varias inquietudes. La primera, que creo que la respondiste, al inicio, esa medición que se hiciera, si se dividen o no los partidos, me responden con un sí o no, ¿fue a ciudadanos dominicanos o a gente que esté empadronada en cada partido político, sí o no?
Son ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral, que van a cumplir o ya cumplieron 18 años y que van a votar en las próximas elecciones de 2028. Ok, no así que son de X partido político. No, yo no tengo- son políticos. Son ciudadanos Ok, que perfecto. me dirían que posiblemente votarían en las elecciones de 2028. Excelente, excelente. Pero más perfecto. adelante lo coloco por simpatía Perfecto. partidista. Perfecto. Tú sabes lo que pasa, que ciudadanos somos todos, pero no todos hacemos vida política. O sea, un ejemplo, un ciudadano que no está en un partido político registrado no puede hablar que va a haber una división en X partidos y solamente vota en las elecciones y no hace vida política. Todo lo contrario, todos somos políticos. El participar en una encuesta, en tocar la olla, en tuitear. No, lo que pasa es somos que políticos. yo le llamo política cosmética a mucha gente que no hace vida política, sin embargo, asume críticas en redes sociales, pero está bien, no hay problema. Por otro lado, estamos observando últimamente un cambio en los actores políticos. Gente que no tiene trayectoria política. Hay muchísimos precandidatos en todos los partidos políticos. Quizá más lo vemos en el oficialista porque la mayoría de ellos manejan una nómina pública. La pregunta mía va más allá al experto. ¿Por qué tantas personas quieren ser presidente de la República sin ser políticos, pero también son aceptados por la ciudadanía? ¿A qué se debe que hay un rechazo, tal vez, a esa clase política más allá, de gente que saben manejar el Estado? Y sin embargo, cualquier joven que maneja una nómina pública hoy en día está aspirando a un cargo público. ¿Me entiendes? Y eso está pasando inclusive en América Latina. Claro. Margavila hablaba recientemente de un ejemplo, lo que pasó en Chile, lo conversé con Nelson, en Argentina, elementos que no saben nada de política y sin embargo está sucediendo eso. ¿Sabes por qué? Surge una necesidad últimamente de los habitantes de esta región en buscar soluciones a las problemáticas del día a día. Se cansa de los políticos de siempre, ya están cansados del sistema partido político de siempre. Buscas a aquellos outsiders en la política como les Donald Trump y Bukele, que son los más simpatizantes del pueblo dominicano. Es un reflejo de lo que busca el país con respecto a las problemáticas del día a día. Es algo que surge del comportamiento electoral, del desgaste político que ha habido en los últimos años. Vamos a ir con la simpatía para los presidenciables de exacto. cara al 2028. Me encantó la próxima pregunta, después de que mencionaron a las diferentes opciones de los diferentes partidos. Luego dice, sin embargo, si Omar Fernández no es candidato, porque es de lo que se habla, que no se sabe si realmente él será candidato a la presidencia o no, dice, ¿por quién simpatizas para que fuera el próximo presidente del país? Leonel Fernández con un 39.73%, David Collado con un 19.18%, Abel Martínez con un 8.98%, Margarita con un 5.71% y Carolina Mejía con un 2.04%. Después tenemos otros con menos de un 2, un 1 y pico. Quiero subrayar que somos la única firma que ha puesto esta variable, que ante la inexistencia de uno de los dos Fernández, ¿por cuál de estos votaría? Eso por una parte. Segunda parte, si Omar no es el candidato de la Fuerza del Pueblo, la oposición pierde un cuarto de votos. Uf. Eso quiere decir que si no es, David incrementaría un 5% en intención en la general para todos los encuestados. El 5% también se le aumentaría a la oposición, al oficialismo, y ese 5% bajaría a la oposición. Ya para terminar esa parte, hay muchísimos analistas tuiteros que han destacado la fórmula presidencial de los dos Fernández para mantener esos votos en la misma posición. Para sumarlos. votos Me encanta cautivos. la próxima pregunta. Dice, si Leonel Fernández no es candidato, ¿por quién simpatizas para que fuera el próximo presidente del país? Y ahí Omar tiene un 63.63%. Abismal la diferencia de Leonel Fernández, casi el doble, correcto. Luego Margarita Cedeño con un 5.63%, Abel con un 3%, David con un 3% y Carolina con un 1.25%. O sea, Jorge, esto quiere decir que es inteligente que Omar participe como candidato a la presidencia para el 28. Si quiere liderar las encuestas y que la oposición sume un 5%, sí es inteligente, eso por una parte. 2/3 partes de los votos que fueron a Omar, que fueron a Leonel, irían al hijo, y lo más interesante es que hay un porcentaje muy bajo que irían a la madrastra de su padre. Bueno, seguimos ahí mismo en el orden de las simpatías presidenciales para el 2028 a nivel partidista. Vamos ahora con el PRM. Ante la pregunta, ¿con cuál simpatizas para que sea el candidato del PRM como presidente para el 2028? David Collado, un 47.75%,
un 13.39%, Carolina Mejía, Raquel Peña, 5.83%, Guido Gómez Mazara, 3.80%, Wellington Arnaut, 0.79%, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, 0.71%, Tony Peñaguaba, 0.35%, otro 0.44%, ninguno, 14.68%, wow, pero alto, 12.27% dice que no sabe. Ese ninguno te llama la atención porque fueron a todos los encuestados, de todas las simpatías, incluyendo aquellos que no se identifican con ningún partido político. Uno, destacar muy pocos otros. Eso quiere decir que esos son los que posiblemente surgen del PRM en las primarias y que no va a haber un caballo que desconocemos cuál sería. La puntuación de la alcaldesa y secretaria general del PRM, Carolina Mejía, que aspira a la presidencia, estos números, ¿cuál es la proyección? Porque ella sale en segundo lugar, o sea, la proyección de cara al 2028, saque este porcentaje, pero ¿qué proyección hay? Si puede aumentar, si puede bajar o se va a quedar frisada, ¿qué pasaría? Y el caso de David Collado, que sale... Vamos a verlo de esta manera, es 50% de votos que son anti-David. 47 tiene David, el 53% son anti-David. Sí, o sea, el 46% del PRM. 57 son anti... No, del general, de todos los simpatizantes, de todos los encuestados, son anti-David. Eso quiere decir que si se organiza alguno de estos candidatos del PRM en movilizar el antivoto contra David, podría monopolizar este 53% y sumarlo a favor de su campaña. Pero lo vamos a ver más adelante cuando chocamos estos dos trenes llamados David y Carolina. Perfecto. Tenemos que los simpatizantes del PLD, ¿por quién votarían para el 2028? Abel Martínez con un 25.51%, Margarita con un 17.03% y ya los demás tienen de 2 hacia abajo. Pero hay un 37.78% que dice que ninguno. O sea, no hay posibilidad para el PLD actualmente. Esos ningunos también responden a las personas que no... Porque fue general a todos los simpatizantes y personas que no pertenecen a ningún partido político. Hay que resaltar que en el PLD en las primarias Abel triplicaba a Margarita. Hoy en día se reduce ese porcentaje que ni siquiera la duplica. No colocamos a Gonzalo Castillo porque él mismo dijo en las declaraciones que no querían que lo consideraran para ser candidato. Vamos a avanzar un poquito, Yamel, compañeros y Jorge, porque ya nos quedan pocos minutos para seguir, es importante, claro, con la presentación de esta encuesta para que no se nos quede ningún detalle de todo lo que fue la encuesta que realizó Momentum Research Group. Para hablar de la fuerza del pueblo, pues Omar con un 42.01 y Leonel con un 21.54. Aquí sí, textualmente, o sea, duplica el número Omar versus Leonel. Luego dice la pregunta, simpatía presidencial para el 2028 de Omar Fernández frente a candidatos del PRM. Entre Omar Fernández y David Collado, ¿por quién simpatizas más como presidente del 2028? Hay un 43.2% que prefiere a Omar y un 43.0% que prefiere a David. O sea, está un empate técnico. Un empate para técnico. Todos los encuestados de todas las ideologías y simpatías partidistas. Entre Omar Fernández y Carolina Mejía, dice por Omar un 53.6% y por Carolina un 31.7%. De acuerdo a nuestras investigaciones, en 2023 Carolina le ganaba a Omar, le ganó a Domingo y le ganó a otros candidatos del PRM para la alcaldía. Bueno, seguimos en este mismo renglón de la simpatía presidencial para el 2028, pero de Leonel Fernández frente a los candidatos del PRM. Aquí cambia el escenario, dice... Entre Leonel Fernández y David Collado, ¿por quién simpatizas más como presidente en el 2028? Dice que Leonel Fernández obtendría un 29.4%, David Collado un 54.1%. Y entre Leonel Fernández y Carolina Mejía, ¿por quién simpatizas más como presidente en el 2028? Dice que Leonel obtendría un 38.4% y Carolina Mejía 42.8%. En la simpatía presidencial para el 2028 entre David Collado y Carolina Mejía, ¿por quién simpatizas? Ante la pregunta ¿por quién simpatizas más como presidente en el 2028? Dice que un 21% Carolina Mejía y 54.9% David Collado. Veamos ahora la tasa de rechazo a nivel presidencial en este siglo. Dice ante la pregunta ¿cuál para ti ha sido el peor presidente del país en este siglo? 43.87% Hipólito Mejía, 17.39% Leonel Fernández, 16.6% Luis Abinader, 13.7%
5% Danilo Medina, 6.27% ninguno y 3.27% no sabe. Sucintamente, una oración, determinamos que no hay una relación importante entre aquellos que dijeron que Hipólito es el peor de la historia por aquellos que están en contra de Carolina o a favor de David Collado. Importante. Okay, nos quedan ya tres, Yamel, Dice, tres resultados. Dice, ¿cuál para ti ha sido el mejor presidente del país? O sea, lo opuesto a la pregunta anterior. Durante este siglo. Durante este siglo, correcto. Para el 32.92%, Luis Abinader ha sido el mejor. Para el 27.98%, Leonel ha sido el mejor. Y para el 24.01%, Danilo Medina. Para un 4.32% Hipólito, un 8.21% ninguno y un 2.56% no sabe. El actual presidente del país no solamente cuenta el apoyo de los simpatizantes de su partido, sino también de la oposición y muchísimos indecisos. Perfecto. Si incluimos a Joaquín Balaguer, ¿cuál ha sido el mejor presidente del país? Un 47.66% dice que Joaquín Balaguer ha sido el mejor, un 16.50% Luis Abinader, un 11.65% Leonel, un 9.36% Danilo y un 1.50% Hipólito Mejía. El resto dice ninguno y un 9.71% dice que no sabe. Vamos con el último gráfico, Yamel, sobre el liderazgo político más valorado con menos de 30 años de edad. El relevo del presente futuro. ¿Entonces serán de por la el política. 32, será? Esos son los que tienen menos de 30 años y tienen mayor simpatía ante toda la Sí, población de todo el país. pero son Sí. muchachitos y Sí. muchachitas. Bueno, dice ante la pregunta, ¿cuál de estos líderes políticos menores de 30 años valoras o simpatizas más? Raymond Rodríguez, el fenómeno, 32%. Vicente Sánchez Baret, Vicente Sánchez, ¿verdad? Enríquez, 24.2%. Yuri Enríquez Rodríguez, ese del PLD me parece, 11.30%, Peniel Espinal, 10.7%, Jaisel González, 6.8%, María Laura Báez, 6.14%, Emily Taveras, 4.91%, Nicole Pichardo, 4.67%. Quiero hacerte una pregunta ya finalmente, Jorge, en esta parte de los líderes políticos de aquí de la capital, me refiero. A nivel O nacional, a nivel nacional. porque ahí se reflejan, por ejemplo, líderes políticos de Santo Domingo Oeste, de San Cristóbal, donde en esas localidades donde ellos son más conocidos, son más conocidos. Ahora bien, el caso de este joven... ¿Cómo se determinó a esos líderes políticos? ¿Esa encuesta fue inducida o no? ¿Cuál es el margen de error, el nivel de confianza? Y el caso de Vicente Sánchez, que fue electo diputado, ¿cómo es que aparece en segundo lugar? Cuando el caso de Raymond Jr. incluso no tiene una posición electiva ni nada de eso, sino que ha sido un joven que se ha destacado por las obras sociales y también la parte filantrópica en todo el país. Se determinaron estos jóvenes mediante las siguientes formas. Primero, una documentación investigativa para el cual son de todos los jóvenes menos de 30 años más conocidos. Luego recurrimos a un grupo focal para el cual son de todos estos, suben el nivel para filtrar un poco más el grupo. Recurrimos a importantísimos comunicadores y mundos del espectáculo para ver de materia política cuáles son los que tienen menos de 30 años más populares. Eso por una parte. Luego, cuando fuimos al terreno en todo el país, mostramos las imágenes de todo y cada uno de estas personalidades, los rostros. Entonces, si los conocía y si los conocía, ¿cuál valoras o simpatizas muchísimo más de todo esto? Eso por una parte. Es decir, que presentamos las imágenes y aquellos que determinaban si lo conocían o no, valoraban a este personaje o no. Eso por una parte. Hay que destacar con el caso de Vicente Sánchez, que a pesar de que lo conocen muchísimo en la capital, tanto así que no solamente su demarcación, sino en la circunscripción número 1, en la número 2 y número 3, el caso de Rodríguez es muy conocido en la provincia de Santo Domingo, en la provincia de Puerto Plata y en la provincia de San Cristóbal. Es decir, que a pesar del buen trabajo que ha hecho el actual diputado Sánchez, en su contraparte, el joven Rodríguez, ha tenido proyección más a nivel nacional. Pero ahí Alofoque se va a a excluido, Santiago Matías Alofoque. Es que Alofoque no tiene 30 años, igualmente aquellas personas que se No, me refiero a la encuesta en sentido general, de la encuesta que realizó la firma encuestadora que usted dirige. Bueno, muchísimas personas dijeron Omar,
nosotros les respondimos que Omar tenía más de 30 años y no incluía este grupo claro. poderoso de jóvenes. Pero ¿Van a incluir a los foques para la próxima medición? si tiene A menos Santiago de... Martí. A los fuegos, ¿cuántos años tiene? Si tiene más de 40 o menos de 50 años, lo incluiríamos a él No y al resto marcó del equipo. Guargavira. El hombre de Hablamos en el 28. No marcó la Ay, persona, ay, ay. no Que marcó. son menos de 30 años. Jorge, queremos darte las gracias por escoger esta plataforma, Al Tanto TV y el programa Una Nueva Mañana, para dar a conocer los resultados de esta encuesta Momentum Research Group. Las puertas están abiertas, de verdad que estos resultados son importantes para el análisis y el estudio tanto de los líderes políticos que aparecen en ella, con las los distintos números, y también para el electorado dominicano en sentido general. Un mensaje final. Gracias a ustedes y por la invitación, y para mí es un honor y les puedo asegurar que nos veremos aquí muchísimas veces más. Bueno, muchísimas gracias. Jorge Sade Care, director de la firma encuestadora Momentum Research Consulting Group. Ya volvemos.